Señoras y señores, en Madrid, en el sector de cercanías, una persona ingresa a un restaurante. Lamentablemente no está siendo bien atendido e inmediatamente empieza a reclamar a los dueños del local. Como el reclamo era bastante exigente, tienen que llamar a la policía. Llegan los agentes en ese instante y al ver que no le pueden controlar, inmediatamente le ponen las esposas. Le ponen las esposas y esta persona deja de reclamar. Inmediatamente uno de los guardias dice, ¿y ahora por qué no reclamas? Dice, ¿cómo puedo reclamar si tengo los brazos atados? Es verdad que la gesticulación corporal influye mucho en el ámbito de los negocios y prácticamente en la vida diaria. Para hablar sobre este tema muy interesante, hemos invitado al doctor Raúl Gavilanes, psicólogo clínico, trainer en PNL y DATH, consultor en psicología positiva y asesor empresarial, así también a la psicóloga Paola Salinas, quien es magíster en trabajo social, docente universitaria y consultora empresarial. Gaby, ¿por qué es importante la gesticulación corporal? Mira, John, definitivamente el lenguaje corporal es el secreto del éxito de una negociación. No por nada siempre hemos escuchado que las miradas dicen lo que las palabras callan. Es porque el cuerpo en sí de un interlocutor nos dice muchísimo más de lo que imaginamos. Los expertos, de hecho, señalan que el 93% de la comunicación se hace de manera no verbal, el 38% por medio de la voz y el otro 55% por medio de los gestos de lo que dice nuestro cuerpo por muecas. Es decir, Paola, que en este caso estamos hablando que a la persona más le creemos por su gesto antes que en sí misma por lo que nos está diciendo de manera verbal. Bueno, pues es de manera muy influyente nuestra gesticulación corporal, ya que tanto mis movimientos, mis posturas e incluso mis silencios envían varios mensajes al receptor, ya que pueden decir ciertas interpretaciones como mentiras, como engaños e incluso verdades que parecen mentiras. Es decir, que en este caso nosotros cuando estamos haciendo un negocio deberíamos de estar preparados para saber cuando una persona miente. Y una pregunta que nos hacemos en este instante es, ¿cuándo sabemos que una persona está mintiendo? ¿Cuál es el gesto? Pues sí, necesitamos estar preparados, conocer ciertos tips que pues ahora los vamos a compartir para identificarlos y para manejar pues un negocio de la mejor manera. Raúl, tú has manejado durante mucho tiempo ya la programación neurolingüística. Es importante en realidad cada vez que nosotros estamos realizando un negocio, pero el común mortal que realiza una actividad empresarial, ¿cómo puede darse cuenta cuando la persona está diciendo la verdad, está mintiendo o mediante qué gestos? De forma general podemos nosotros evidenciar el comportamiento, en este caso del cliente. Ok, de forma instintiva todos los seres humanos tenemos la capacidad de reconocer las emociones a través de las microexpresiones. Un elemento interesante en el proceso de la negociación es definir si su estado emocional está propicio hacia los argumentos o su estado emocional se empieza a convertir en la señal de que pueden haber objeciones ocultas en el proceso de la venta. Algo que nosotros solemos hacer es perfilar. Eso implica hacer un análisis del contexto que tiene o que rodea a la persona, a la empresa, al negocio, para saber si nuestros argumentos van a generar interés. Ahora, hablando corporalmente, en esta posición en la que me encuentro ahorita, yo estoy analizando, estoy tratando de captar si me interesa lo que tú dices. Si en esta posición yo puedo desvío mi mirada, ya no me interesa, ¿sí? A menos que mi mirada se desvíe hacia arriba, lo que implica que estoy haciendo asociaciones visuales, estoy haciendo básicamente la construcción. Ahora, los técnicos del proceso de lenguaje corporal nos dicen que la tendencia a mirar hacia mi izquierda, ¿sí?, implica la asociación de los argumentos, en este caso de la persona que intenta persuadirme, en mi cerebro hacia recuerdos, es decir, estoy de alguna manera conceptualizando, dándote la razón. Si yo miro hacia la derecha, hacia la parte superior, yo lo que estoy es construyendo nuevas ideas a partir de tus argumentos. Ya, entonces sabemos que el proceso de cierre más efectivo de la venta se va a dar cuando la persona mira hacia la construcción, porque ya te compró el producto, ya está básicamente utilizándolo. Pero si la persona está mirando hacia el otro lado, está haciendo una evaluación de tu producto con el que le habrán ofrecido otras personas. Si mira hacia abajo, esto tiene una connotación interesante.
porque estaríamos hablando de que los argumentos ya son más de tipo emocionales, los que están llegando. Pero si miras hacia los lados o te fuga la atención, estaríamos hablando de que ni siquiera confía en que tú puedas resolver sus objeciones, es decir, en el perfilaje no hay pertinencia para el proceso de la venta. Hablemos en este caso, tengo algunos tips muy interesantes que he podido conseguir en internet y también conversando con algunos amigos. No se puede entonces generalizar y decir, si una persona se toca la nariz mientras habla, se supone que está mintiendo, o una persona que apoya la mano en la barbilla significa que está aburrido o tiene alguna falta de interés. ¿Se puede decir que esos términos en realidad se aplican en la práctica o a lo mejor tiene que ver también con otro esquema del organismo? Obviamente está sujeto a variables, puede picarle la nariz o está con gripe, o puede ser un tic que tenga la persona, tocarse la barbilla. En todo caso, lo que habíamos comentado alguna vez con los colegas es, los gestos sí nos dicen cosas, pero son como palabras, ¿no? Hay que saber perfilar para entender la oración y el verso completo, ¿no? Entonces, es cierto que yo puedo ver algo y puedo interpretarlo bien o puedo interpretarlo mal también. Entonces, recuerdo que hace muchos años leí un libro de expresión corporal, ¿sí? Y lectura de expresión corporal. Y lo que hice es pasar sugestionado un tiempo y desviando la información real, que como herramienta no me sirvió. Lo que sí más adelante me sirvió es la comprensión del proceso de la argumentación, la comprensión de las respuestas y las acciones emocionales sobre si mi argumento fue convincente o no, si fue pertinente o no. Eso es más fino todavía. Gaby, ¿la gesticulación corporal se le ubica o es necesario aplicarlo tan solo en los negocios o en diferentes tipos de actividades en la vida diaria? Bueno, pues la gesticulación corporal es importante en cada una de nuestras actividades, sea a nivel laboral, a nivel familiar e incluso a nivel social, pues nosotros enviamos un mensaje todo el tiempo. Todo el tiempo existe un libro que denominado El cuerpo habla, en el que mi postura, mi tono de voz, envían un mensaje y este mensaje es importante que lo manejemos para que la otra persona pueda interpretarlo de la manera en que yo le estoy enviando. Muchas veces nos ha sucedido, no sé, a la mayoría, que una persona interpreta que estoy molesta y uno dice, pero ¿qué pasó? Yo no estaba molesta contigo. Y suceden estos malos entendidos que en las relaciones sociales es muy habitual. Y cuando llegamos a casa, analizamos nuestra conducta y pues bueno, en mi caso sucedió con mi hija, que fue ella quien me logró interpretar el mensaje y ella me comentaba, mamá, es que tú andas todo el tiempo con el ceño fruncido. Y claro, es algo que ya formaba parte de mí, de mi hablar, de cada interacción que tenía con los demás, pero que la otra persona, ese ceño fruncido, lo estaba entendiendo como un malestar mío. Así que son ciertos manejos de mi expresión facial que envían mensaje que muchas veces aún nosotros no lo percibimos. Es decir, Raúl, gesticulación corporal tanto en la familia, cuanto en el trabajo, cuanto en la vida diaria, en diferentes actividades. Sí, mientras Paola hablaba, me acuerdo que mi papá no era de las personas que sacaban la correa y castigaba, pero una sola mirada de él era suficiente. Y también se me vino otra escena a la mente, creo que todos los perros, pero sobre todo yo creo que el mío lee microexpresiones. Y a veces me pongo así con una cara así como que no quiero hacer expresiones y él analiza. Y puedo mover un poquito que él se da cuenta y cambia sus actitudes. Entonces hablaba de la parte instintiva y natural que tenemos de comunicarnos a través de las expresiones corporales. Tengo una anécdota muy interesante que me ocurrió el otro día. Llegaba a la casa y en el momento que estaba guardando el vehículo, recuerdo claramente que una señora, una ya mayorcita, hablemos de unos 75 años, que vive sola por mi barrio, estaba con un perrito, me parece que le decía Bobby. Le decía, Bobby, te has portado muy mal, te voy a castigar, el día de hoy no tendrás la cena, le decía. Y el Bobby, un perro muy pequeñito, como que le entendía, se iba para atrás y se sentía un poquito hasta molesto. Y la señora después le perdonó, le disculpó al perrito y le decía, pero como eres el hijo consentido y tu mami te quiere mucho, le abrió los brazos y el perrito se abalanzó hacia ella. Y prácticamente los dos pasaron una etapa muy bonita, muy interesante. Gesticulación corporal, ¿únicamente con los seres humanos o también con los animales, Paola? Pues también con los animales, tenemos los perros, los gatos, que bueno, muchas relaciones de estas también nos envían mensajes y ellos captan
aún más que nosotros entre los seres humanos podemos a veces engañarnos, como les comentaba, pero los animales, ellos perciben cómo nos encontramos a nivel incluso de nuestra respiración, de nuestra sudoración. Ellos pueden percibirlo y ellos reconocen. Es por eso que algún momento algún gatito puede pasar y no con todos se porta de manera muy afectiva, muy cariñoso, porque ellos perciben que en esa persona puede haber inseguridad o tal vez una respiración más agitada, y eso para ellos les menciona que puede ser susto o que tal vez exista agresividad, y prefieren más bien mantenerse distanciados. Así que con los animales también nos podemos comunicar. Es interesante, es decir, que no únicamente pasa entre los seres humanos, sino también con los animales. Y más que todo, me doy cuenta de algo sustancial, señoras y señores. Qué importante que es cuando estamos realizando un diálogo, tener conocimiento del tema que estamos tratando. No es necesario en este momento, entre comillas, improvisar algo si previamente no se ha preparado. ¿Tan importante es la confianza en la gesticulación corporal, Gaby? Definitivamente, John. La confianza en la gesticulación corporal es una de las cosas más importantes. De hecho, cosas como el saludo, la mirada, hacen mucho más efectiva una negociación. Y si nos ponemos a pensar, son cosas que hacemos al inicio. De hecho, muchos expertos señalan que en 30 segundos o menos del inicio de la negociación ya se puede ver la confianza de una persona. Esto quiere decir que en el inconsciente de la persona, nosotros en el primer minuto, de hecho, ya podemos tener ganada o perdida la negociación. Solo el 7% apenas es lo que hablamos, lo que realmente nosotros decimos, la información que tenemos sobre el tema. Como tú dices, John, es muy importante tener conocimiento, pero solo es un 7%, que de hecho obviamente tiene que ser muy importante para llegar a una negociación exitosa. Raúl, entonces la conversación, el manejo del tono, la gesticulación corporal. Voy a indicarte a continuación algunos tips para que tú tengas la gentileza de definirlos igualmente con Gaby, sobre 10 gestos de lenguaje corporal que arruinan tu imagen. Y esto, mucha atención, amigos televidentes. ¿Por qué razón? El instante en el cual usted está teniendo una reunión con otro empresario, es necesario mantener cierta conducta, no únicamente en el conocimiento del tema en sí mismo, sino también en la expresión corporal y la forma naturalmente de proceder ante este tipo de negociaciones. Primero, morderte las uñas. ¿Qué significado tiene en este caso, Raúl, morderse las uñas por un empresario? Es poco usual que se dé ese caso. Implicaría más bien la posición, el rol psicológico que tiene una persona sobre otra, la que generaría nerviosismo, miedo, sí, o pánico en este caso. Hay un dato que me gustaría aportarte en el proceso. En la programación neurolingüística nosotros siempre hablamos de calibrar, igualar, para poder hacer algo que se llama rapport o emparejamiento. Es el uso obviamente de las neuronas de espejo que hablamos. Entonces, en una entrevista es muy importante que la persona que va a ser entrevistada busque igualar gestos, tono, mirada y voz de la otra persona. Eso es como que recomendable. De lo contrario, la otra persona a través de las preguntas puede registrar tus emociones y hacer una especie como que de análisis de qué es honesto, qué no es honesto, qué es sincero, dónde hay convicción, dónde hay dudas de lo que estás haciendo. Pero si tú manejas en una entrevista una posición de soy tu espejo, y lo hago de una manera elegante, ¿sí? Y puedo inclusive anecdotar, aparte de que tú me preguntas, puedo anecdotar, y a eso le llamamos fragmentar una idea, entonces te voy a generar una muy buena impresión. Este es un dato. Un tip muy interesante también, Paola, morderte el labio inferior. Dice que eso le arruina la imagen. ¿Por qué puede ser ese particular? Bueno, pues sí, puede arruinar la imagen, y como estamos mencionando en este escenario, muchas de estas características físicas tienen varios mensajes, es decir, no es absoluto la interpretación que se da a este. El labio inferior, así como puede arruinar la imagen porque puede mostrar cierta inseguridad en la persona, también puede ser una herramienta de seducción. Así que no solamente hablamos que morderse el labio inferior puede ser inseguridad, sino también depende de cómo lo haga la mujer o el hombre, puede ser incluso una herramienta de seducción. Interesante.
Muy interesante, amigos televidentes. Estamos hablando sobre la importancia de la gesticulación corporal en la actividad netamente empresarial. Al regresar del corte vamos a analizar ciertos gestos corporales que usted debe tener en cuenta una vez que estamos realizando una entrevista laboral. Ya regresamos en un momento más en Economía y Negocios. De la acción a la comedia, del drama al suspenso, de la información al entretenimiento, de nuestra cultura a nuestra música. Somos Unimax Televisión. Disfrutamos de una programación creada para compartirla juntos. Unimax, lo máximo en televisión regional. Continuamos con el programa de Economía y Negocios. Tenemos en este momento los tips empresariales muy importantes. Gaby, ¿qué nos dice Steve Jobs al respecto? Bueno, Steve Jobs, el genio fundador de Apple, que amasó una fortuna de más de $7.000 millones en toda su vida. Ya falleció hace más o menos 7 años, pero es reconocido actualmente como uno de los empresarios más exitosos de la historia. Vamos a ver qué nos dice en 5 tips para los jóvenes emprendedores. Primero, haz lo que te apasiona. Definitivamente dicen que cuando estamos haciendo algo que nos apasiona no lo podemos llamar trabajo. Al hacer algo que nos gusta hace que sea mucho más liviana la carga. El segundo, sigue tu intuición. En este punto lo importante es confiar en lo que creemos y queremos, no dejarnos llevar tal vez por los rumores o por los comentarios negativos de las personas que nos rodean y seguir nuestra intuición. El tercero, investiga, conoce el mercado y aprende. Bien decía John que el conocimiento es muy importante y nos genera esa confianza. Y si queremos nosotros incursionar en un mercado, definitivamente tenemos que tratar de absorber toda la información que podamos acerca de él. El cuarto, identifica a los mejores colaboradores. Se escucha también que uno puede llegar lejos solo, pero que mucho más lejos puede llegar en equipo. Entonces es muy importante identificar a esos colaboradores que nos acompañarán en el camino. Y por último, y muy importante, tenemos arriésgate. Definitivamente a veces lo importante es dar el primer paso, no solo dejarlo en ideas, sino hacerlo. Interesante, Gaby, gracias por los tips empresariales que siempre nos tienes al día. Recuerdo hace un par de semanas estuve dictando un seminario sobre la gerencia de bienes raíces y un participante me dijo, economista, he hablado ya sobre el activo. Tengo especificado la casa, de qué consta cada uno de los departamentos, tengo especificado todo. ¿Cuál es el gesto que denota en ese instante que el cliente ya quiere comprarme en este momento en la casa? Y una vez que investigué algunos libros y conversé con algunos psicólogos, me decían que un gesto interesante es cuando la persona, el cliente, se empieza a tocar la barbilla y frunce en algo el ceño. Yo le decía, ¿por el por qué? Decía, justamente porque él está preocupado por el aspecto del financiamiento. En este caso, Paola, analicemos cuáles podrían ser los gestos corporales que un cliente, una persona debe tener pendiente siempre en una entrevista laboral. Por ejemplo, se dice que retorcer y entrelazar las manos, abrir y cerrar los puños, ¿es signo de ansiedad y claramente lo capta en ese instante el interlocutor? Así es. Pues sí, esto de mover nuestros dedos, entrelazarlos, cruzar los brazos, cruzar las piernas, constantemente tocar cualquier parte de mi rostro, sea mi barbilla, mi nariz, pues pueden indicar al entrevistador que yo estoy nerviosa, ansiosa e incluso ciertos detalles de ansiedad que más adelante en una expresión de manos pues puede reflejarse a través de la sudoración incluso de mi propio cuerpo. Y estamos hablando de ya que el interlocutor se da cuenta en ese instante y dice, bueno, se ve que está nervioso, algo malo está pasando con esta persona, ¿verdad? Exacto, podemos crear dudas en la otra persona de tal vez que yo no conozco, que no tengo el conocimiento, que no estoy segura, que no tengo las habilidades que según el perfil lo estaban otorgando, cuando es importante que conozcamos, señoras y señores, que no siempre esto es esa la interpretación, es ese el mensaje.
Muchas veces puede haber sido por un día ajetreado en casa, porque problemas tal vez en la universidad o problemas personales que hacen que venga cargada de esas emociones y las refleje en ese momento, más no porque desconozca del perfil que están solicitando, sino por tal vez algo personal que ocurrió minutos antes. Estamos en una negociación, Raúl, y una persona empieza a jugar con un bolígrafo, juega con el bolígrafo, con el anillo o cualquier objeto que esté en ese instante. ¿Qué implicaría ese particular? Depende de la velocidad con la que mueva el artículo, depende si es una rutina establecida, está sistematizando una idea, si está haciendo movimientos acompasados en este caso. Hay un predictor del estado positivo o negativo que depende mucho de la respiración y de la inflexión de la voz, ¿sí? Es decir, si en este momento estoy un poco como inseguro de lo que estoy diciendo, ¿sí?, termino con una tendencia a signos de interrogación. Pero si te digo en este momento estoy muy seguro de lo que te estoy diciendo, estoy con la inflexión hacia arriba y no termina en un sentido de interrogación, más bien de afirmación. La respiración combinada con el movimiento y la velocidad crearía un cuadro para establecer si la persona está en principio cómoda o incómoda con el proceso. El resto sería escuchar sus argumentos. Un truquito más que podemos compartir en esta parte de los movimientos y de los gestos es cuando miras a una persona, esta persona te resulta familiar, y si no te resulta familiar te va a generar cierta incomodidad. Nosotros solemos recomendar que si yo tengo una entrevista y estoy negociando, trate de buscar símiles de las facciones de la persona con la que estoy hablando, que me sean muy familiares y que me brinden mucha confianza. Entonces es un trabajo netamente imaginativo, pero es como que en este instante, pues yo imagino que en la cámara estoy hablando con mi hermano y me relajo un poco más y respiro, ¿sí? O estoy con una persona que me estima mucho, o estoy alguien que me está enseñando mucho, y entonces eso puede darle cierto compromiso a esa persona cada vez que me argumenta, de quedar bien conmigo, ¿no? Es un efecto psicológico. Estoy en este momento tratando un negocio y me doy cuenta que una persona está impaciente. Una manera como se puede revelar esto es a través de golpear ligeramente los dedos contra una mesa o repobrazos de la silla. Cuando estamos en este instante haciendo este gesto, puede ser impaciencia y que realmente el negocio no está fluyendo. Los movimientos de cadera y los movimientos de cuello inquietos determinan un poco más impaciencia o aburrimiento, dependiendo también del resto de las facciones de la cara. Este movimiento no es como muy evidente, no. La idea es que las microexpresiones y los gestos son inconscientes, es decir, tiene que ser algo que no llama la atención porque la misma persona no se da cuenta del movimiento que está haciendo. Paola, tener los brazos cruzados a la altura del pecho, ¿sí?, como estoy diciendo en este instante, ¿es una actitud defensiva el momento del diálogo? Sí. Esta actitud generalmente que nos expresa a nivel psicológico, a nivel de lenguaje no verbal, que pues estoy cubriendo una parte importante para mí, y en este caso, como John nos hacía la imagen, si yo tengo a la altura de mi pecho, pues que entendemos que se encuentra en nuestro corazón y que realmente tengo una actitud defensiva porque al cruzar los brazos tal vez estoy teniendo temor de que la otra persona pueda hacerme daño o que pueda llegar a invadir mi intimidad, y prefiero cubrirme con los brazos para evitar ese contacto y evitar también hacerme daño. Se puede decir que en una siguiente fase de negociación, cuando estoy hablando, la otra persona se encuentra asintiendo la cabeza mientras habla el entrevistador, es decir, se empieza a mover la cabeza de arriba para abajo. Se puede decir que está teniendo interés y está escuchando activamente, y puedo proseguir con la siguiente fase del negocio. Pues sí, el asentir con la cabeza me puede dar una interpretación de afirmación, siempre y cuando otros factores, como por ejemplo cómo se encuentre mi mirada, si mi mirada se encuentra abierta o si tal vez estoy cabizbaja, mirando para abajo, si mis hombros tal vez están encogidos, pues esas señales también me indican si la persona está de acuerdo, si quiere continuar con la negociación o si más bien se siente molesta y quiere concluir ahí. Raúl, hablemos algo ahora de las cejas, porque es algo muy evidente. Cuando estamos sentados frente a frente, lo primero que le podemos ver en una persona es los ojos, su expresión corporal, pero ¿qué implicaría las cejas medio levantadas? Tal vez que le está causando sorpresa en el precio que le está indicando la otra persona. Sí,
Levantar el ceño y sobre todo hay una contracción de las orejas es sorpresa, ¿no? Sin la contracción de la oreja, eso se puede ver en el esquema de la respuesta automática en microsegundos de la persona, implica no sabía, es algo que sabía, pero me sorprende que esté pasando acá. No sabía es más abierto el gesto. Bajar el ceño sí implica objeción, ¿sí? Levantar uno solo de las cejas implica sé cómo objetarte, sé qué decirte, sé por qué lado estás fallando. Entonces es señal de suspicacia, decimos nosotros. Todos estos parámetros son medidores de la calidad del argumento que estamos presentando, ¿no? Las cejas medio fruncidas, solamente medio fruncidas nada más, ¿significa ya negación o posiblemente una confusión del interlocutor? Sí, sí puede ser confusión. La negación se va con el cuello hacia atrás, nosotros le llamamos el cuello de iguana, le llamamos. Los brazos cruzados, la cabeza hacia atrás y el cuello como las iguanas, ese ya es una negación total. Brazos cruzados un poco más abajo, cabeza adelante implica estoy cómodo con lo que estás diciendo, pero no estoy totalmente abierto al proceso. Ante este hecho nos damos cuenta que no se trata únicamente de sentarnos a la mesa a negociar. Debemos de estar preparados, aparte de conocer el producto, también los gestos, cómo estamos en ese instante, parados, sentados, cómo hablamos. ¿Podrías indicarnos, Gaby, cuáles serían unos consejos prácticos que en ese instante podemos dar a cada uno de los empresarios para que ya lo pongan en práctica? Claro, John. Te voy a dar a continuación unos tips muy importantes para cuando hagamos una negociación. Uno de ellos es mirar de frente. Eso obviamente generará confianza en la otra persona que nos esté escuchando. Amplia sonrisa. Este sí creo que es un secreto y el as bajo la manga cuando tal vez vemos que algo está saliendo mal, sonreír porque eso también generará mucha empatía con la persona a la que me estoy dirigiendo. Pisa con garbo. Esto parece que fuera un tip como para una modelo, pero realmente no lo es. Como siempre hemos escuchado de nuestros abuelitos, a la persona se le conoce hasta por la postura, por cómo camina. Saluda con firmeza. En el saludo, como ya decía antes, está muchísimo ya ganado. Si el saludo tiene seguridad, pues ya empezamos bien la negociación. Y escucha activa. Escuchar realmente es un don y el momento en el que nosotros escuchamos con mucha atención a la otra persona con la que estamos negociando, le mostramos interés y eso obviamente le va a gustar. Un último consejo y creo que muy importante es háblate bien. Que quiere decir que para nosotros programarnos para poder hacer todos los otros tips anteriores, tenemos que también pensar de entrada que ya somos ganadores. Muy interesante, Gaby, sus particulares. Paola, estamos llegando ya a la finalización del programa, realmente un tema muy importante, pero tenemos un tiempo límite. ¿Cuáles serían finalmente, en este instante, las recomendaciones que podemos dar a un empresario el momento de realizar una negociación? Pues bien, al momento de realizar una negociación, es importante que nosotros podamos manejar tanto nuestro lenguaje verbal como no verbal que hemos mencionado y hablado ahora de la misma manera, porque muchas veces sucede que mi lenguaje verbal expresa un mensaje con palabras, pero mi lenguaje no verbal no lo expresa. Entonces es por eso que necesitamos que exista siempre este equilibrio entre lo que voy a decir y cómo lo voy a decir, la manera en la que exprese absolutamente todo mi cuerpo, desde mis manos, mi expresión facial, incluso mis silencios, el momento en que decida callar o el momento en que decida dar un paso, un apretón de manos. Es importante que lo sepamos manejar y siempre en contacto con la otra persona. El manejo que yo tenga con la otra persona que recibe el mensaje es importante. No puedo yo simplemente cerrar un negocio preocupado en lo que yo siento, en lo que yo veo, en lo que yo percibo, sino siempre en cómo está la interacción con la otra persona. De esa manera manejaremos un mensaje equilibrado con un buen enfoque. Bien, amigos televidentes, agradecemos mucho la presencia del doctor Raúl Gavilanes, la psicóloga Paola Salinas, tratando un tema muy interesante, la importancia de la gesticulación corporal cada vez que estamos realizando actividades empresariales. No solamente es el producto, no solamente es la atención al cliente, es también la postura, el garbo, como nos decía Gaby, y por supuesto la confianza en nosotros mismos. Gracias por su atención, nos veremos el próximo día domingo.